Queremos encontrar el área de la región sombreada o el área sombreada en azul. Primero queremos diseñar una estrategia para encontrar esta área. Creo que la mejor estrategia será encontrar el área de estos 4 semicírculos o 4 semicírculos, que significa el área aquí. 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 Y finalmente aquí. Una vez que encontremos esta área combinada, observe como si restamos el área delimitada por el círculo y el cuadrado, es decir, esta área. Esta área. Esta área. Y finalmente esta área. Nos quedaría con el área de la región sombreada. Usaremos la fórmula del área para un círculo, y la fórmula del área para un cuadrado. Entonces el área de un círculo es igual a pi r al cuadrado, donde r es el radio. Y el área de un cuadrado es igual a s al cuadrado, donde s es la longitud de un lado. Comencemos por determinar el área de los 4 semicírculos. Cuando combinamos el área de 4 semicírculos, sería igual al área de 2 círculos completos. Entonces el área de los 4 semicírculos va a ser igual a 2 veces pi r al cuadrado. Ahora, mirando uno de los semicírculos, observe cómo el diámetro es igual a 4 unidades y, dado que el radio es igual a la mitad del diámetro, o esta longitud aquí, el radio es igual a 2. Lo que significa que el área de los 4 semicírculos es igual a 2 veces pi por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4. Y por lo tanto, el área de los 4 semicírculos es igual a 8 pi. Sigamos adelante y etiquetemos estos 4 semicírculos. Entonces usaremos esta área nuevamente más tarde. Ahora trabajemos para determinar el área delimitado por el círculo y el cuadrado. Y esto va a tomar un poco más de trabajo. Para encontrar el área del círculo, tendremos que determinar el radio. Sin embargo, antes de encontrar el radio, tendremos que determinar el diámetro y notar cómo sería el diámetro del círculo. Pero también es la diagonal del cuadrado. Entonces, primero encontraremos esta longitud y luego la mitad para determinar el radio del círculo. Observe cómo la diagonal del cuadrado forma 2 triángulos rectángulos, uno aquí y otro aquí. Y podemos usar esto para determinar la longitud de la diagonal, que también es la hipotenusa de uno de los triángulos rectángulos. Hay un par de formas de hacer esto. Mirando uno de los triángulos rectángulos, como estos dos ángulos agudos son congruentes, ambos miden 45 grados. Siempre que tengamos un triángulo rectángulo 45, 45, 90, las longitudes de los tres lados siempre serán múltiplos de 1. 1 y raíz cuadrada 2. Los tres lados de un triángulo rectángulo 45, 45, 90 siempre mantienen esta relación. Observe cómo para nuestro triángulo rectángulo, las dos patas tienen una longitud de 4, entonces multiplicamos los tres lados por 4. Tendríamos 4 veces 1 aquí, 4 veces 1 aquí y 4 veces raíz cuadrada 2, lo que significa que la longitud de esta diagonal es igual a 4 unidades de raíz cuadrada 2. Otra forma de encontrar esta longitud sería usar el teorema de Pitágoras. También demostremos eso. El teorema de Pitágoras establece que para cualquier triángulo rectángulo, un cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Donde a y son las longitudes de las dos patas y que es la longitud de la hipotenusa. Pero se da cuenta en este caso, tanto a como b son 4, por lo que tendríamos 4 cuadrados más 4 cuadrados es igual a c al cuadrado. 4 al cuadrado es igual a 16. 16 más 16 es igual a 32. Entonces tenemos 32 es igual a c al cuadrado. Tomando la raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada de c al cuadrado es c. Y porque 32 es igual a 16 por 2 y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4, tenemos c igual a 4, raíz cuadrada 2. Entonces, nuevamente, esto nos dice que el diámetro del círculo es igual a 4 raíz cuadrada 2. El radio es igual a la mitad del diámetro 1 2 veces 4 raíz cuadrada 2, que es igual a 2, raíz cuadrada 2. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el área delimitada por el círculo y el cuadrado. El área delimitada por el círculo y el cuadrado será igual al área del círculo, que es pi r al cuadrado menos el área del cuadrado que es s al cuadrado.
Entonces, sustituyendo los valores, tendríamos un área igual a pi multiplicado por r al cuadrado, donde el radio es igual a 2, raíz cuadrada 2 menos s al cuadrado, donde s es la longitud de un lado del cuadrado, que es 4, entonces menos 4 al cuadrado. Vamos a mostrar algo de trabajo en 2, raíz cuadrada 2 al cuadrado. 2 raíces cuadradas 2 al cuadrado es igual a 2 raíces cuadradas 2, multiplicadas por 2 raíces cuadradas 2. 2 por 2 es igual a 4. Raíz cuadrada 2 veces raíz cuadrada 2 es igual a la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces 2 raíz cuadrada 2 al cuadrado es igual a 8. Entonces el área de la región límite es igual a pi multiplicado por 8 u 8pi. Menos 4 al cuadrado o menos 16. Nuevamente, esta es el área de la región, delimitado por el círculo y el cuadrado. Así que ahora usaremos esta área. Y el área de los 4 semicírculos para determinar el área de la región sombreada. El área que estamos buscando es igual al área de los 4 semicírculos, que es 8pi. Menos el área delimitada por el círculo, y el cuadrado que ahora sabemos es 8pi menos 16. Entonces, para ayudar a simplificar aquí, si queremos podemos pensar en distribuir uno negativo debido a la resta. Entonces tendríamos 8pi y luego menos 8pi y luego más 16 y noten cómo 8pi menos 8pi es 0. Entonces, el área de la región sombreada o la región en azul es exactamente 16 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.